Hola, bienvenidos nuevamente al curso de educación sindical. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el que viene contenido en el capítulo 2. Aquí en el contrato colectivo de trabajo, estoy utilizando el del 2012-2013 porque supuestamente, no ha cambiado. Vamos pues al capítulo 2. El capítulo 2 se titula, lo voy a leer literalmente, de las relaciones entre el sindicato y la institución, de las controversias, la conciliación y el arbitraje. Antes de cualquier otra cosa, cuando ocurre algo en la universidad, cuando hay un conflicto, cuando hay una controversia entre la parte patronal y algún miembro del SPAWAS, existen varios medios que prevé el contrato y varias obligaciones por parte de la universidad que también prevé el contrato para resolver esos conflictos. ¿Qué conflictos pueden ser? Pueden ser conflictos de carga de trabajo, conflictos de asignación de horarios, conflictos de asignación de grupos, conflictos de muchos tipos que no tengan que ver con aquello que trata la Defensoría Universitaria, que trata otro tipo de conflictos en los que no tiene que ver la cuestión laboral. ¿Cómo determinamos o definimos lo laboral de lo que no es estrictamente laboral? Bueno, eso es algo complicado, pero en los hechos lo laboral es lo que está determinado por los linderos que traza el contrato colectivo de trabajo. Ya otras cosas que tengan que ver con, digamos, un profesor golpeó a un estudiante, un profesor acosó a un estudiante, una estudiante acosó a un profesor o cosas de esas, eso sí ya no tiene que ver con la relación directamente laboral y debería de ser tratado por el Ministerio Público o la instancia civil correspondiente. Pero bueno, vamos a lo que son las controversias entre lo que es la institución. Como ya mencioné, pueden ser cuestiones de horarios, de cargas de trabajo, de asignación de grupos, cosas que tienen que ver con lo determinado en el contrato colectivo de trabajo. Esa va a ser, en los hechos, la estipulación general para determinar lo laboral. Bien, entonces, lo primero es establecer lo que es el capítulo 2. El capítulo 2 va del artículo 9 al 16. Consta de 8 cláusulas. 8 cláusulas. La primera cláusula establece la obligación de la universidad de tratar con los sindicalizados todos los problemas que surjan entre ellos. Lo voy a leer literal para que no haya demasiada confusión. Dice así. La Universidad Autónoma de Zacatecas se obliga a tratar con los representantes del sindicato debidamente acreditados todos los asuntos de carácter colectivo o individual. Lo anterior sin perjuicio de que los asuntos y conflictos de carácter individual puedan ser tratados directamente por el interesado. Es decir, la universidad está obligada a tratar con cada uno de los agremiados al SPAWAS los problemas que tengan. ¿Cómo se va a dar esta relación? Eso nos lo establece la cláusula 10. No es nada más hablar. En una primera instancia se puede hablar verbalmente, se puede tratar el asunto. Si se llega a una resolución, muy bien. Si no se llega a una resolución, se tiene que empezar a establecer una relación formal por escrito entre las dos partes y están obligadas a contestar. Yo sé que en los hechos esto es algo muy difícil. Un trabajador universitario empieza a tratar formalmente con la patronal, manda un escrito y la patronal no le responde. Vamos a ver lo que dice la cláusula 10. Cada una de las partes se compromete y obliga a solicitar, a reclamar y a responder por escrito en un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se firmen de recibidos los documentos. Muchas veces, para que no corran los tiempos, los directores, los funcionarios no quieren firmar de recibido. Están obligados a firmar de recibido de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. No lo hacen simplemente porque con ello manifiestan que el gremio está a la defensiva y es la patronal la que está tomando la ventaja con respecto a la relación bilateral. Es la que lleva la ventaja, la que siempre va a ganar, pues, en esos casos. Pero bueno, están obligados a hacerlo. ¿Cómo se logra esa obligatoriedad? Bueno, pues el sindicato tiene que presionar a la patronal si es que no responden a una solicitud por escrito. Presionar significa utilizar todos los medios a disposición del sindicato para lograr que se cumpla lo establecido aquí.
No basta con que se diga, se tiene que llevar a cabo, y el sindicato quiere decir también la delegación. La delegación es la primera que entra a defender a los agremiados. La delegación sigue la coordinadora de delegados, el comité ejecutivo. Todas esas instancias son instancias que deben defender a un sindicalizado que mandó por escrito una solicitud al patrón y nunca le contestó. Tiene que contestarle, en cualquier sentido, tiene que contestarle. Si no le contesta, se entiende que, si no le contesta después de 10 días, de acuerdo a lo que dice el contrato, se entiende que acepta lo que el sindicalizado solicita y entonces el sindicato debe exigir que se le cumpla al sindicalizado lo que pidió. ¿Quién de ustedes en los últimos años ha hecho esto y ha concluido en lo que acabo de comentar? Yo creo que ninguno. Todos mandan sus escritos, la patronal no les hace caso, el sindicato dice vemos, luego vemos, no presiona, hasta que alguien presiona al sindicato y entonces el sindicato actúa más o menos. Como vemos, es algo más complicado que simplemente leer el contrato. Es necesario tener una organización en las delegaciones. El delegado debe presionar al sindicato. El sindicalizado, pues, puede ir a presionar a su delegado y el delegado presiona al sindicato para que el sindicato presione a la rectoría. Una larga cadenita de cosas que parecería que se dan automáticamente, pero que no se dan. Son los dos primeros artículos que vienen en este capítulo, recordémoslo. En una primera instancia, el sindicalizado va y habla su problema con la autoridad correspondiente. Si no se resuelve, lo solicita por escrito y necesita la autoridad darle una respuesta en un plazo no mayor de 10 días. Si no se lo da en ese plazo, se entiende que la autoridad acepta la petición y entonces el sindicato tiene que presionar primero antes de que se cumpla el plazo para que responda. Si no responde en ese plazo, ya tiene que presionar para que cumpla, porque aquí dice eso. Aquí dice, la universidad reconoce el derecho de requerir. Bueno, eso ya es el siguiente. Entonces, en eso estamos. En este capítulo vienen también dos comisiones, se mencionan dos comisiones porque se tratan dos asuntos que, bueno, uno diría, ¿por qué están aquí juntos? Porque ahí los pusieron. Es el requerimiento de información, la obligatoriedad que tiene la universidad de responder a todos los requerimientos de información que haga el sindicato, que son las cláusulas 12, es la cláusula 12, la universidad y el sindicato integrarán la comisión mixta de fiscalización del presupuesto, y la cláusula 11, que reconoce expresamente el derecho de requerir y obtener toda la información sobre definiciones y políticas. Es decir, miren, generalmente, cuando entramos en periodo de revisión contractual, se hace una solicitud. Es más, todo el proceso de negociación se reduce a pedirle información a la patronal, información que nunca nos da y con la que va manejando el problema, el asunto, con lo que va manejando el emplazamiento. Es un error estratégico, es un error garrafal atenernos a solicitar la información que nunca nos va a dar y que nos va a dosimar y que por lo tanto pues va en realidad a controlar los tiempos del emplazamiento. Pero bueno, así se ha hecho y si se les critica se enojan. Pero bueno, hay que criticarlos. Es un error garrafal permitir que sea la patronal la que determine los tiempos y movimientos del Espaguas a partir de los requerimientos de solicitudes. No deberíamos de hacer eso. Miren, en el contrato, y esto es algo que no exige el sindicato y debería de exigirlo, se establece primero, cláusula 11, la obligatoriedad de la patronal de responder a todas las solicitudes de información. Aquí lo dice. La universidad reconoce expresamente al Espaguas el derecho de requerir y obtener toda la información sobre definiciones, aplicación de políticas y criterios en la formulación y ejecución de planes, proyectos y programas de desarrollo en general y en particular de sus implicaciones académicas, técnicas, económico-administrativas y financieras. Esta información será proporcionada por la UAS al Espaguas en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Como no lo hace, se considera que es una violación al contrato, pero hay otra violación peor. Una cosa es que vamos a ver ahora algo fundamental en el manejo de las formas jurídicas. Aquí se establece una obligatoriedad. La universidad reconoce el derecho al Espaguas de solicitar toda la información que quiera.
pero no lo dice nada más así. En la siguiente cláusula, en la 12, establece el procedimiento, el medio por el que se va a operar estas solicitudes de información. No es en cada emplazamiento, hagámosle un oficio y pidámosle, vamos a ver si nos responde, y que no nos responde o nos responde a cuentagotas y con eso nos va controlando. Bueno, pues eso es lo que le gusta a muchos. Es un error. Lo que el contrato establece es que debe haber una comisión de fiscalización bilateral y que esa comisión es la que está obligada a tener toda la información. Por lo tanto, en los hechos el sindicato ya debería de tener toda la información porque esa información debería de habérsele dado a los representantes de esta comisión. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué el sindicato no hace valer eso? ¿Por qué no hace valer el contrato? Esa es una pregunta que se responde diciendo que es la patronal la que determina los tiempos de los emplazamientos, es la que determina cómo se lleva a cabo el proceso de negociación. El sindicato está a la defensiva, agazapado, asustado y con la única capacidad, o más bien con la incapacidad de obtener la información. Veamos lo que dice la cláusula 12. La universidad y el sindicato integrarán la comisión mixta de fiscalización del presupuesto universitario. Esta comisión mixta tiene como objeto vigilar la correcta aplicación de las diferentes partidas presupuestales que correspondan al cumplimiento de las obligaciones y compromisos pactados por la institución con el sindicato. Los integrantes de dicha comisión mixta serán nombrados por las máximas autoridades de las partes en el número que bilateralmente se defina. El resultado de dicha fiscalización se deberá informar trimestralmente a todos los universitarios. Esta información será a cargo de la institución. Dice más, es decir, estamos completamente en la ignominia y en la ignorancia, en la inoperancia, en la derrota y el fracaso. Si existiera esa comisión, tendría no solamente la información financiera que siempre se le está requiriendo a la rectoría, sino que tendría la obligación de vigilar que se aplique correctamente el presupuesto universitario y que todo lo que firme y que involucre dinero la patronal con el sindicato se aplique exactamente en lo que se estipula que se debe de aplicar. En ese sentido, por ejemplo, los 800,000 pesos del Día del Maestro, debería esta comisión estar en total información, debería tener toda la información relativa a qué se ha hecho con ese dinero, si se entregó, si no se entregó y a qué se va a destinar. Se debe destinar al Día del Maestro, no a otra cosa. Si hay que destinarlo a otra cosa, eso lo decidirán el sindicato únicamente porque es una prestación que va a los docentes. Pero bueno, era un ejemplo. Entonces, si existiera esa comisión, se tendría la información. No existe. Es decir, no aplicamos el contrato. El sindicato no exige que se aplique el contrato. ¿Qué significa exigir? No significa nada más mandar un oficio, significa echar a andar las cosas. La comisión mixta de admisión, adscripción y promoción sí funciona porque la patronal quiere que funcione. Si la patronal quisiera que funcionara la mixta de fiscalización y no quiere, ya estaría funcionando. Bien, esa es la primera comisión cuyas funciones ya les comenté. La función es vigilar la correcta aplicación de los recursos y tener toda la información. Por lo tanto, no debería el sindicato de estar requiriéndole al patrón nada, ya debería de tenerla porque sus representantes ya la tendrían ahí y en caso de que hubiera algún problema ya debería de tener una solución porque al estar esa comisión conformada de manera constante se está solicitando información a la patronal y de manera constante se están buscando medios para que la patronal efectivamente ofrezca la información, dé la información. No como ahora que no se tiene, se da a cuentagotas, se docima, nos controlan y al final no pasa nada. Que es precisamente lo que beneficia a la patronal. Es decir, todo esto va en beneficio de la patronal, como se ve revisión tras revisión. Lo siguiente que prevé esta cláusula es otra comisión, la comisión mixta de conciliación. Es la cláusula 13. Dice así, los conflictos que surjan entre el personal académico y la UAS se resolverán conforme al siguiente procedimiento. Hay un procedimiento que consta de 11 pasos y es donde dice que cuando no responde la UAS, lo dice de no cumplir los representantes, los requisitos, plazos y de no cumplir los representantes de la UAS, los requisitos, plazos y procedimientos señalados anteriormente, se considerará fundada la petición y se actuará en consecuencia. Debería de existir esa comisión mixta
en esa comisión mixta se deberían de plantear todos los casos relativos a conflictos que mencioné al principio y debería de haber una resolución. Por ejemplo, mencioné conflictos con carga de trabajo, que a Juan le dieron la carga de trabajo que no le correspondía porque tiene más derechos Pedro. Eso tendría que resolverse en esta comisión. ¿Cómo se resolvería? Viendo el expediente de los docentes. Cada vez que los docentes entablan una relación con la universidad, deben hacerlo por escrito, y al hacerlo por escrito se manda un documento a la rectoría y se manda otro al expediente que está en el SPAWAS. En ese sentido se tiene toda la documentación siempre, o se debería de tener. Si no se tiene, pues en cualquier momento se puede dar la información. Bueno, pero decía, un conflicto de cargas de trabajo, ¿cómo se resuelve? Con la puntuación. Es verdaderamente un total caos el que hay en la universidad cuando se nos habla de los puntajes. Los puntajes que vienen en el reglamento académico establecen varias categorías, varios conceptos por los cuales los profesores obtienen puntos. Algunos de ellos son su grado académico, su antigüedad, el número de trabajos académicos realizados, el número de veces que han ejercido la materia, etcétera. Varios. ¿Cuáles se consideran únicamente? La antigüedad. ¿Por qué? Porque yo no sé a quién le convenga más ese criterio. No es precisamente un criterio académico. Los otros conceptos involucran ya más los criterios académicos. Pero bueno, alguien decidió que lo académico, es decir, por ejemplo, puntajes por escribir trabajos, por presentar ponencias, por haber dado la materia, no valen, y nada más vale la antigüedad. Y después utilizan la antigüedad de una manera también anómala. Antigüedad en la unidad académica o antigüedad en la universidad. La antigüedad es en la universidad porque la universidad es un único ente administrativo, pero se hace lo otro para beneficiar en ocasiones a unos y se cambia cuando se quiere beneficiar a otros. ¿Por qué se hace esto? Porque no se reglamenta adecuadamente esto o porque no se siguen los reglamentos por parte de quienes deben de seguirlos y no se exige que se haga. Vivimos en la total ausencia de reglamentos para poder estar dentro de la arbitrariedad de alguien, de los grupos políticos, de quienes realmente manejan esto. El sindicato, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, es un títere estratégico en tanto no logremos organizarlo. Y mientras no logremos organizarlo será un títere y toda esta papelería ni va a existir y ni va a haber absolutamente nada. De hecho, si existiera, sería muchísimo más fácil presentar demandas laborales en los tribunales allende la universidad, porque si no estamos conformes con lo que pasa en la universidad, todavía existen otras instancias y podemos recurrir a ellas. Si ya formamos un buen expediente dentro de la universidad, ese mismo se puede llevar allá, pero como no existe, como no queremos allanar el camino a que le ganen a la UAS, no sé a quién beneficie eso, pues no se hace absolutamente nada y los profesores están en el abandono. Bien, entonces, esa es la cláusula 13, la cláusula 14, 15 y 16, la cláusula 16, la cláusula 14 habla de la rescisión, que compete únicamente al rector, que podrá delegarla. Un director no puede despedir, a menos que tenga la delegación explícita, porque aquí se dice, debe delegarse explícitamente, debe de haber una encomienda del rector de que esa facultad se la da al director X. Si no existe, pues no se puede. Ahora bien, la rescisión se aplica al personal de base. Debemos de tener claros los conceptos porque si no, no tenemos claro absolutamente nada y no podemos ni fundar, ni motivar y ni ganar un caso. Bien, entonces, cláusula 16. La cláusula 15, la universidad se compromete a respetar la gestión sindical. La cláusula 16, toda medida tomada por cualquier autoridad que afecte el salario y que no siga los procedimientos establecidos aquí, se considera nula. ¿Cuántas veces ha dejado la UAS de seguir esto y no pasa nada? Bien, antes de concluir el capítulo 2 parece muy sencillo, pero en los hechos es muy complicado porque falta reglamentación, porque no existen estos tribunales, no existe el Tribunal de Apelaciones Universitarias, que también está previsto aquí como una instancia posterior a la mixta de conciliación. No existe ni la mixta de conciliación. ¿Por qué no existe? ¿A quién beneficia que no exista? A la patronal. Porque en la medida en que no existe, no se aplica el procedimiento, y en la medida en que no se aplica el procedimiento, el profesor está en la total indefensión y el sindicato no puede defenderlo tal y cual establece el contrato.
son los procedimientos y los mecanismos de defensa que establece el contrato. Si el sindicato no los sigue y no exige que existan, pues el sindicato está renunciando a defender al trabajador. Así es que debemos exigirle que los eche a andar. ¿Podremos los universitarios, los agremiados? Lo dudo, pero bueno, queda esa tarea para todos y cada uno de nosotros, para que nos podamos organizar y solicitar eso, aunque a muchos no les guste. Finalmente, voy a hablar de una definición que viene aquí en el que se llama plazas. Plazas es la definición, la cláusula de las definiciones, que es la cláusula 6. La definición que viene en la página 23 es la cláusula 6, fracción 10, 20, 34, 39, fracción 39, donde define lo que es una plaza vacante definitiva. Vean lo que es una plaza vacante definitiva. Una plaza vacante definitiva es aquella plaza que no ha sido cubierta por los mecanismos legales vigentes, pudiendo ser de dos tipos. No ha sido cubierta, primera hipótesis. Si ya está cubierta como tiempo determinado, no es una plaza vacante. Ojo. Pudiendo ser de dos tipos, vacante definitiva por separación del titular y vacante definitiva por nueva creación. Las plazas de tiempo determinado no son de nueva creación. De acuerdo al contrato son para trabajos extraordinarios. Algunos dicen, es que después de 3 semestres ya no es extraordinario. No. Puede ser extraordinario de acuerdo a cómo se define en el procedimiento de contratación. Si dice que es por 5 años, un trabajo extraordinario por 5 años, no sé qué, es por 5 años. Y no genera derechos. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental. Bueno, vacante definitiva. Nueva creación y definitiva, plaza vacante definitiva y plaza vacante de nueva creación. Son esas dos. La definitiva es la que se obtiene por fallecimiento, renuncia, rescisión, jubilación, incapacidad, cambio de adscripción. Son las que siempre se están pidiendo. Las de nueva creación, vean cuáles son. Es aquella autorizada por el órgano académico colegiado facultado por la legislación universitaria y considerada presupuestalmente. Deben de ir en el presupuesto. Debe de haber una ampliación presupuestal para que haya plazas vacantes de nueva creación. Si no hay ampliación presupuestal, no puede haberlas. No puede haberlas por más que queramos, ya que eso dice el contrato. Debe de haber una ampliación presupuestal. Deben de estar contempladas en el presupuesto. Si no, no. Lo siento. Muchas gracias.